la línea con la que vamos a comenzar está enfocada hacia la parte biotecnológica, en la parte de los bioreactores y los shakers. El día de hoy el tema se llama cultivo de microorganismos para producción de biofármacos a cargo de nuestro especialista en aplicaciones y ventas, Mario Novoa, que, bueno, representa la línea Inforce. Lo tenemos para la atención, perdón, no solamente aquí en México, sino en todo a nivel Latinoamérica. Él nos da el soporte en estas aplicaciones o necesidades que se tengan. Y pues bueno, ¿no? La idea es que podamos aprender, podamos entender, les digo, podamos inclusive resolver dudas. Entonces, sin más preámbulos, pues los dejo a cargo de mi compañero para que podamos comenzar con esta presentación. Muchas gracias, Abraham. Buenos días a todos. Muchas gracias por su participación e inscripción. De hecho, como bien comenta Abraham, va a haber una serie de charlas a lo largo de la semana. Entonces, pueden revisar estas, van a quedar grabadas on demand y las otras pues las pueden ir viendo a lo largo de la semana o si no también quedan a disponibilidad de verlo en el futuro, ¿no? Bueno, entonces empezamos con la presentación que es enfocada principalmente a la industria farmacéutica, pero hacia la producción de biofármacos, ¿no? O el uso de microorganismos o el cultivo de microorganismos para la producción de biofármacos. Ay, no cambia. Ahí está. Entonces, bueno, esto es un poco la agenda de los comentarios, pero de lo que vamos a ver, pero pueden ir dejando sus comentarios, preguntas o algunas inquietudes que vayan surgiendo y al final tenemos un tiempo para resolverlas, ¿no? Normalmente cuando hablamos de biofármacos pensamos pues, en anticuerpos monoclonales, proteínas recombinantes. Después de una pandemia, luego pensamos en el biológico, ¿no? En las vacunas o en este tipo de productos biológicos con fines terapéuticos. Pero también como que muchas veces nos centramos hacia los cuartos limpios, la normatividad o los que estamos en este bajo mundo de la industria de bioproceso, pues pensamos en bioreactores, en cumplimientos de calidad, certificaciones, normas internacionales y sobre todo en el trabajo industrial y con búsqueda o una intención de que pase del laboratorio y que pase de la investigación, que pase hacia una investigación, ¿no? Entonces, el término como biofármaco, pues son los fármacos o medicamentos cuyo principio activo es de naturaleza biológica y se produce a través de procesos biotecnológicos. Hoy en día, pues podemos tener muchos tipos de biofármacos, ¿no? Las vacunas, antibióticos, proteínas, anticuerpos, biomasa, algunas terapias, ¿no? Terapia celular o terapia génica. Inclusive yo lo puse hasta el final como cosméticos porque no sé si tenga un fin terapéutico, pero sí tiene a veces fines clínicos, ¿no? El de regenerar ciertas cuestiones de la piel o demás. Pero si se fijan, cada uno de estos biofármacos también tiene como que sus subcultivos, ¿no? Subgéneros, ¿no? O sea, si estamos hablando de vacunas, pues pueden ser vacunas clásicas de infección celular para obtener el virus, o ya pueden ser vacunas recombinantes de RNA mensajero, lisados celulares, bacterinas, y así cada uno de estos pocos biofármacos que menciono, por ejemplo, si hablamos de proteínas, pues es todo un universo, ¿no? Proteínas recombinantes, hemoderivados, hormonas, favoterapéuticos, de síntesis química, de mejora, se obtiene un biológico y después por química se le obtienen mejoras. En fin, ¿no? Ya es un universo muy, muy grande el de los biofármacos y que cada vez va creciendo más con la tecnología, ¿no? Hacia los métodos de obtención, yo lo dividí solo en dos grandes grupos, ya sea los grupos nativos o de recuperación, como pudiera ser a lo mejor un antibiótico, que vamos a ver más adelante el proceso o el esquema de obtención de antibióticos y producción de antibióticos, que puede ser no necesariamente un microorganismo genéticamente modificado, sino que nada más estamos en función al crecimiento de la biomasa y tener la fermentación controlada para saber si son productos asociados a crecimiento o no asociados al crecimiento, ¿no? Pero hay otros que sí requieren la ingeniería genética y la modificación previa al proceso, la modificación del microorganismo involucrado en el proceso,
para poder obtener proteínas recombinantes, anticuerpos monoclonales, hormonas recombinantes, vacunas o demás terapias asistidas, ¿no? El bioproceso es general, esto es muy sencillo, lo dividimos, la mayoría de los autores o de la bibliografía que podemos encontrar lo dividimos o se divide en dos, ¿no? En upstream y downstream. El upstream son todas las etapas antes de obtener el producto o las etapas necesarias para obtener el producto. Y después el downstream son las etapas, una vez que ya se tiene el producto, es para recuperarlo, purificarlo o hacerle algunos cambios estructurales, ¿no? En la industria biofarmacéutica todas las etapas de downstream son muy importantes, casi todas, ¿no? Si estamos hablando de productos inyectables o de productos que tengan que necesiten tener cierto nivel de calidad, es muy importante la pureza, ¿no? Tener porcentajes de pureza mayores al 90% o poder certificar o asegurar que las impurezas presentes o los otros asociados que no es el producto no tienen alguna afección o no van a causar algún problema al paciente, ¿no? Cuando estamos hablando en la biofarmacéutica, siempre debemos de tener bien claro el objetivo final, que es entregar o tener un producto que genere mejoras a la calidad de vida en medida de lo posible y si es posible la cura completa hacia la enfermedad, ¿no? Hay sistemas o hay biofarmacéuticos que solo mejoran la calidad de vida y la pueden perpetuar. Por ejemplo, todas las vacunas y todas las hormonas y anticuerpos que se utilizan para el tratamiento del VIH o del SIDA, pues no pueden curar el SIDA, pero sí prolongan y dan una mucho mejor calidad de vida a los enfermos al usar este tipo de hormonas, de proteínas y de medicamentos, ¿no? Entonces, pues este es el tema, ¿no? De que las etapas de obtención de producto o lo que a Inforce nos importa o donde nosotros participamos principalmente es en el upstream, lo que nosotros queremos es que en esta etapa de upstream tengamos la mayor concentración posible de producto para que en las etapas unitarias posteriores no se vaya a perder este producto, ¿no? Entonces, un poco de historia hacia los biofarmacéuticos o la herbolaria, o en algunos casos pues, todavía se sigue utilizando, ¿no? Como un ejemplo, hoy en día ya es de síntesis química la aspirina, ya se hacen cambios al salicílico o al salicilato, ya se va acidificando y se va modificando, ya solo se hace por síntesis química, pero en un principio era extraído de la corteza del sauce, ¿no? Entonces, pues un producto biológico o un ente biológico como el sauce, en su corteza produce un medicamento o un químico que genera beneficios como analgésico, antiinflamatorio y antipirético, ¿no? Entonces, es un ejemplo de cómo un proceso biológico o biotecnológico hoy en día se vuelve netamente químico y otros procesos que siguen siendo no tan legales hoy en día, pero que también tienen un origen en un ente biológico, en este caso plantas, los cuales producen algún producto y que estos a través de química y de operaciones biotecnológicas nos van a estar dando diferentes fármacos o diferentes productos, ¿no? Dentro de esta evolución o dentro de este esquema de obtención de biofármacos pues, están los antipiréticos, los favoterápicos o antivenenos, que pues todavía hoy en día ya procesos industrializados, sobre todo hacia la recuperación, pero todavía la obtención del principio activo o la obtención tal cual del antiveneno o del anticuerpo policlonal, se sigue haciendo la ordeña o la extracción del veneno directamente del macroorganismo o del ente biológico que genera este veneno, se hace la separación y se aísla este veneno, después se infecta o se inocula en un caballo principalmente, hay unos que utilizan vacas, pero por ejemplo aquí en México la mayoría son en caballos, su propio sistema inmune del caballo va a estar generando respuestas de reacción y después se hace la sangría o se retira la sangre del caballo. Esta sangre ya viene rica en anticuerpos o rica en los antígenos que van a detectar e inactivar el veneno y después ya se empieza a purificar. En este caso, pues el bioreactor o el ente biológico que reacciona hacia el
toxoide o hacia el agente infeccioso es el caballo, ¿no? Hoy en día llega a haber antivenenos recombinantes, pero es importante tener sobre todo el conocimiento de cuál es la molécula o cuál es el veneno al que nosotros queremos atacar, ¿no? Y lo mismo pasa con las vacunas. Todavía hoy en día se siguen haciendo vacunas en donde se utilizan vacas o en este caso aquí en México embrión de pollo para hacer la inoculación o la infección del embrión. Este embrión todavía está dentro del huevo, entonces el huevo es el bioreactor, es el que va a generar los anticuerpos o en este caso la respuesta inmune al virus, que se va a volver la vacuna, y después mediante procesos de purificación, retirando todos los componentes animales no necesarios o contaminantes del producto, ya podemos obtener una vacuna. Hoy en día se reemplaza la vacuna o la vaca o el embrión de pollo, se reemplaza por un bioreactor y se pueden hacer cultivos celulares de células, no sé, de mamífero o células de insecto, infectarlas con un virus, este virus infecta la célula, su proceso normal de infección genera más virus y en algunos casos muere o en algunos casos se mantiene vivo la célula, depende si es lítico o no este virus. Vamos a obtener las partículas virales y después hay que purificarlas, en algunos casos inactivar o quitarle, llamémosle virulencia al virus, o sea, que no sea tan dañino o tan infectivo y que podamos tener esta respuesta inmune sin que nos afecte gravemente, ¿no? En resumen, el método y la ventaja o la nobleza de los bioprocesos es que llegan a ser un proceso general que se conserva, ¿no? O sea, si nosotros ya tenemos el microorganismo seleccionado, el cual puede ser infectado o no, o un microorganismo recombinante que va a estar produciendo, hay etapas que pongo aquí a la izquierda de la diapositiva, en donde pues, tenemos muy conservadas, ¿no? El cultivo celular, la propagación viral, después la clarificación o filtración, donde separamos las células o los cadáveres o el debris celular. Después empezamos a concentrar estas partículas virales, después la captura del virus, pero aquí es importante que una vez que nosotros empezamos las etapas de downstream, ya no vamos a obtener más producto, ¿no? En el caso de cualquier bioproceso, ¿no? Si yo estoy obteniendo una proteína recombinante, un virus o un antiveneno o cualquier cosa después del cultivo hacia el downstream, yo ya no voy a obtener más producto. De hecho, es muy probable o altamente probable que durante cada operación unitaria yo vaya perdiendo partículas de producto importantes, ¿no? Entonces, hay que tener en mente todas las etapas del downstream o la de la recuperación, etapas que sean importantes o que sean relevantes y buscar la optimización de estas y sobre todo optimizar la etapa de cultivo para obtener una super o muy alta concentración de producto para que yo durante el proceso, si tengo alguna merma o pérdida, que ningún proceso, bien saben, es al 100%, se pueda conservar y mantener, ¿no? Otro bioproducto que también, otro biofármaco que también es industrializado, al menos este ya fue el que empezó la industrialización de los biofármacos, fue la penicilina o los antibióticos, ¿no? Durante la Segunda Guerra, durante la Primera Guerra Mundial, mucha gente moría por infecciones o sepsis en las heridas, ¿no? Y se encuentra o se hace este descubrimiento por algún error que algunos tipos de hongos generan este antibiótico que inhibe el crecimiento de ciertos microorganismos y entonces para la Segunda Guerra Mundial ya se industrializa este proceso y podemos fabricar penicilina en un proceso 100% industrializado, a diferencia de los procesos como de obtención de antisueros o antivenenos o de vacunas que tenemos todavía o de extracción de plantas que todavía necesitamos un ente biológico macro. En este caso ya solo estamos trabajando con micro, ¿no? Entonces tenemos diferentes etapas de cultivo, de mantenimiento de la especie, de crecimiento y de escalamiento hacia el cultivo, en donde nosotros vamos a conservar las condiciones nativas de este microorganismo para después ya tener todo un proceso de recuperación y de separación del producto, ¿no? Si se fijan o si ven el porcentaje, o sea, la primera línea de este diagrama son solo las etapas de upstream, ¿no? O de obtención de producto.
Una vez que pasamos hacia la segunda línea, en donde están las fases de recuperación y de separación, es donde empieza el downstream. Entonces, es muy importante que nosotros durante las primeras o la etapa de upstream o la obtención del producto, tengamos la mayor concentración posible y el mejor estado biológico de este producto para que durante todas las etapas posteriores, si hay merma, no nos afecte, o si hay cambios en el proceso, nuestro biológico siga teniendo actividad al final del proceso, ¿no? Y entonces es muy importante, si se fijan, son 3 círculos o 3 etapas de cultivo que yo estoy marcando, las cuales se van escalando o se van aumentando de tamaño. Empezamos a lo mejor por un cultivo en mililitros, en donde es importante tener un shaker o un sistema de control ambiental para el crecimiento de estos bajos volúmenes, pero que nos aseguren la integridad y la viabilidad del microorganismo. Hasta este momento solo es del microorganismo, teniendo en cuenta que está generando el producto, pero tener un mayor enfoque en el microorganismo. Después, tener la posibilidad de ir escalando estos procesos para poder obtener mayor producto o mayor cultivo. Y lo mismo pasa, por ejemplo, este es un esquema hacia la producción de proteínas recombinantes, en donde nosotros ya tuvimos que hacer previamente la ingeniería genética para obtener un microorganismo genéticamente modificado que me produzca una proteína recombinante. Pero si se fijan, aquí no están las etapas del inóculo o del cultivo a bajo volumen. Ya entramos directo hacia bioreactores de producción, en donde son volúmenes mucho mayores. Estamos hablando de 50 litros hacia arriba, hasta llegar a la mejor, probablemente hasta bioreactores de 1000 litros, en donde nosotros estamos ofreciendo las mejores condiciones ambientales y de control y cuidado para el microorganismo, para que en todas las etapas posteriores de recuperación, si llegamos a tener mermas, no sean tan impactantes al costo del producto, ¿no? A lo mejor obtengo muy poco producto en la etapa de cultivo, y mientras lo voy purificando, pues se me va quedando, y ya de lo poquito ¿cómo va esa canción de los 3 perritos que tenía, ya nada más me queda uno? Y imagínense, de los 3 gramos, a lo mejor que saqué, o de 20 nanogramos que saqué, si yo no tengo bien optimizado mi etapa de cultivo o de crecimiento, pues el rendimiento se me puede perder durante todo el proceso de recuperación. Y lo mismo pasa, este es un esquema muy general de hibridación o de obtención de anticuerpos monoclonales, en donde todavía es necesario la participación de un macroorganismo biológico, el cual me genere células que yo voy a estar inmunizando, y que posteriormente yo puedo mezclar e hibridar con otras células para poder obtener ya los hibridomas, y que estos hibridomas son susceptibles, o es necesario que son susceptibles a cambios de temperatura, ambientales, pH, medio de cultivo y demás. Entonces yo debo de ofrecerles las mejores condiciones desde la clonación o desde la hibridación o desde la obtención del microorganismo genéticamente modificado, para que estas condiciones o este bien vivir o bien cuidar del microorganismo se pueda propagar, y que sean células o microorganismos que, aunque están modificados genéticamente, son suficientemente resistentes y tienen las mejores condiciones como para llegar a un esquema de producción, ¿no? En este caso, nuevamente, sí tenemos la etapa inicial desde descongelar o desde volúmenes muy pequeños de obtención, pasando por matraces y llegando otra vez a bioreactores. Y algo que no sé si se han dado cuenta, pero en estos esquemas que les he presentado, tanto en todas las producciones se marcan estos 3 esquemas de bioreactores, ¿no? Etapa piloto, que pueden ser 50, de 10 a 50 litros, etapa producción o preinóculo, en algunos casos que pueden ser de 500 a 1000 litros, y después ya la etapa de producción a alto nivel, que pueden ser desde 700 hasta metros cúbicos, ¿no? Ya hablamos de 1000, 5000 o hasta 6000, 7000 litros, ¿no? Más o menos, dependiendo la tecnología que se esté utilizando. Muchas veces, dependiendo del mercado, es el tamaño del bioreactor que necesitamos. Si tenemos una demanda de mercado local, al menos hablando hacia México y Latinoamérica, no tendríamos que llegar hasta estos 5000 litros, ¿no? En volúmenes de 500 a 1000 litros, pudiéramos trabajar o satisfacer las demandas del mercado local. Pero
debemos de tener en conciencia que no es solo comprar un bioreactor de 500 litros y ya con eso logré mi producción, sino río abajo o en etapas previas a inocular el bioreactor, es necesario tener otro tipo de bioreactores porque el escalamiento y el crecimiento del proceso es gradual. Yo no, sí puedo pasar de un vial a 1000 litros, pero es un gasto tremendo y no sé si vaya a crecer el microorganismo o no. Entonces, lo que yo tengo que hacer es este crecimiento escalonado y asistido o revisado en diferentes volúmenes para asegurar, número uno, la integridad de mi producto biológico, que sí es el producto con actividad que quiero, y número dos, o al mismo nivel que la del producto, el crecimiento del microorganismo, ya que el microorganismo pues es el obrero, es el 100% involucrado en generar este producto y yo lo tengo que ir creciendo de a poco y aumentando el volumen de a poco o en etapas definidas, bien controladas, para poder tener un mayor rendimiento y una mejor obtención del producto. Hacia mejor obtención me refiero a que el producto biológico no pierda actividad biológica, ¿no? Y que ésta se conserve, así como lo hizo investigación y desarrollo en su laboratorio, trabajando con volumen pequeño y que generó actividad biológica, esa actividad biológica es la que quiero perpetuar hasta el cliente final, ¿no? No importa que el producto vaya refrigerado o no, tenga que ir congelado o en condiciones especiales, esa actividad biológica es la que hay que conservar durante todo el proceso, ¿no? Inclusive hasta después de, ¿no? Ya en el vida de anaquel o en el tiempo de espera para ser utilizado. Y entonces, pues el gran objetivo del bioproceso es mantener las condiciones óptimas y que los microorganismos que estamos trabajando, ya sean bacterias, hongos, células de insecto, de mamífero, levaduras, algas, en fin, el microorganismo que yo esté trabajando, pues que tenga las condiciones adecuadas y de confort para poder generar el producto que yo quiero vender o que yo quiero comercializar. Y son tres grandes necesidades, ¿no? Casa, comida y sustento. La casa, pues queremos tener temperatura estable, humedad aceptable, que esté limpia o que no haya otro tipo de huésped o otro tipo de habitante, otro tipo de habitante o otro tipo de microbio en la casa y que tengamos los suficientes nutrientes o la suficiente comida como fuente de carbón, fuente de nitrógeno, oxígeno. La mayoría de los procesos biofarmacéuticos son aerobios y son aerobios estrictos. Entonces, si llegara a haber pérdidas de oxígeno, puede haber pérdida de cultivo, pérdida de producto o algún otro problema asociado a la falta de oxígeno o a la concentración limitante de oxígeno. Entonces, debemos siempre de favorecerla en la medida proporción. Y también hacia el sustento, pues conocer la presión osmótica, que el cultivo esté homogéneo, que el pH sea estable, que la formación a lo mejor de espuma no vaya a arrastrar el material biológico y que el medio de cultivo se quede sin tantos microorganismos. En fin, son condiciones ambientales que debemos de nosotros conservar, ¿no? Como les decía, un ambiente estéril, condiciones ideales de temperatura, presión, pH, concentración de nutrientes, fuente de energía, algunos otros componentes básicos para la producción, como la concentración de oxígeno, o en algunos casos, si estamos trabajando con cultivos vegetales o con algas, pues tener luz o ciclos de luz que sean útiles para el microorganismo, ¿no? Y también tener métodos de recuperación de producto o métodos de cuidado hacia la elaboración posterior, hacia las etapas que vamos a trabajar, ¿no? Muchas veces se desarrollan procesos en laboratorio, pues con el equipo que tenemos, ¿no? Una centrífuga, un bioreactor, un refrigerador, y con eso desarrollamos el proceso de obtención de un fármaco. Pero cuando nosotros queremos escalar, a lo mejor el costo de escalamiento de una centrífuga es de, por poner un número, de 3 veces más que el costo de un filtro de separación, ¿no? Entonces debemos de tener en mente hacia los procesos posteriores al bioreactor, cuáles sí son escalables y cuáles no. Y si vamos a trabajar con un bioreactor, pues tener en cuenta el esquema de bioreactor, que este clásico del tipo tanque agitado es totalmente escalable, ¿no? Hay veces que hay quienes utilizan sistemas de cultivo
adherentes, y esos son muy difíciles de escalar, o sistemas de cultivo airlift, los cuales son muy costosos de escalar. Entonces hay que tener en cuenta las etapas del bioproceso, cuáles sí se pueden escalar y buscar tecnologías que nos ayuden a que ser escalables, ¿no? Porque a final de cuentas, pues el objetivo de un biofármaco es llegar a satisfacer al cliente final o al enfermo, ¿no? Entonces necesitamos tener casi siempre volúmenes de alta demanda o de alto proceso para poder satisfacer a la enfermedad o poder llegar hasta el cliente, ¿no? Y como siempre lo he dicho, pues el bioreactor y desde la formación del inóculo, pues estamos trabajando ya en el corazón del bioproceso. Y es donde nosotros debemos de hacer la máxima optimización o la mayor optimización posible para que una vez que obtengamos el producto, este no nos afecte las operaciones unitarias posteriores, ¿no? Necesitamos tener herramientas como cinéticas de crecimiento, extrapolación, algunos métodos matemáticos, en fin, muchos herramientas lógicas, mecánicas y técnicas que nos ayuden a optimizar lo mejor posible el bioreactor y desde mucho antes poder tener o poder realizar nuestras pruebas de concepto a volúmenes pequeños, en alta concentración o en alta cantidad de experimentos, para poder saber desde un inicio si estamos trabajando con un organismo genéticamente modificado o con un organismo nativo, saber si los rendimientos y la obtención de producto es la adecuada para poder escalar, ¿no? Muchas veces en mi experiencia profesional me ha llegado a tocar que se tiene un proceso muy bonito, un cultivo muy bien cuidado, pero los rendimientos en el bioreactor siguen siendo muy bajos. A pesar de hacer varias estrategias técnicas y mecánicas dentro del bioreactor, la naturaleza del microorganismo genéticamente modificado quedó limitada y eso se vuelve una limitante hacia los procesos, ¿no? Entonces, eso si lo podemos evitar desde etapas previas al bioreactor, teniendo unos cultivos bien controlados y bien estudiados desde el matrazo, desde antes, pues es mucho mejor, ¿no? Al menos es más rentable hacia el proceso ya en el escalado. Y pues tener en cuenta las diferencias de un bioreactor versus un shaker o un sistema de incubación, ¿no? El sistema de incubación, bueno, pues nos ayuda para manufacturar el inóculo, para generar bancos, para hacer clasificaciones o selecciones de cepas o inclusive de organismos genéticamente modificados, teniendo una batería de muchos ensayos al mismo tiempo en las mismas condiciones. Por lo mismo podemos hacer pruebas de concepto y saber si el medio de cultivo es compatible con el microorganismo, si estos microorganismos son rentables hacia los rendimientos que me están dando, en fin, ¿no? Hacer diferentes screening o cribado de el conjugado medio, producto y microorganismo para poder ver si lo puedo escalar, ¿no? Sobre todo, muchas veces esto pasa en el mercado de vacunas, ¿no? Que se necesita tener un acarreador o se hacen cultivos de células adherentes y necesitamos tener un conjugado de medio de cultivo, microacarreador, células y producto, ¿no? Entonces, esas pruebas de cribado, hacerlas en un bioreactor es muy costoso. Hacerlos en un shaker es mucho trabajo, pero no es tan costoso, ¿no? Y vamos a obtener muchísimo más resultados y mejor en el shaker que en el bioreactor, ¿no? Porque muchas veces el volumen de trabajo del bioreactor a partir de 1 litro, tal vez 250 mililitros, pudiera ser más costoso, involucrando los microacarreadores y demás componentes del medio, que si lo trabajáramos en tubos de ensayo a lo mejor de 10 o de 15 mililitros, ¿no? Entonces, con 250 mililitros de un bioreactor, pues pudiera estar haciendo 20 o hasta 200 ensayos en tubos de ensayo, ¿no? Entonces, tener en mente esas diferencias y sobre todo hacia el bioreactor, ¿no? Que siempre es como lo más sexy o lo más atractivo del bioproceso, pues porque podemos automatizar, controlar, tener el escalamiento, la producción, varias variables de control, la optimización del proceso, cinéticas en tiempo real. Bueno, hoy en el Shaker también se pueden hacer cinéticas en tiempo real con sensores de biomasa y de oxígeno disuelto, pero en el bioreactor pues ya son por default, ¿no? Ya lo tenemos ahí instalado y nos ayuda a optimizar el proceso. Pero si se fijan, son cadenitas, ¿no? Uno le sigue al otro
y como lo comento en algunas otras pláticas, los errores de uno los va a heredar el otro, pero las virtudes de lo que hicimos durante el inóculo o durante la manufactura del banco, esas virtudes que nosotros conocemos bien las podemos heredar al bioreactor y al proceso sin importar el volumen. Y hacia las necesidades, como siempre les he dicho, pues mantener las condiciones ambientales, sobre todo la temperatura, la atmósfera, que sean condiciones homogéneas, la agitación, principalmente para mayor aprovechamiento de los procesos. Muchos cultivos adherentes hoy en día se están migrando o se migran a cultivos en suspensión con agitación orbital, lo cual hace un mayor aprovechamiento del medio de cultivo y nos genera un mayor rendimiento de biomasa. Y si el producto está asociado a crecimiento, pues ya tenemos más producto, ¿no? Entonces, siempre la homogeneidad y el cultivo en suspensión es mucho más eficiente y más redituable en cuanto a la obtención de producto que un cultivo estacionario o adherente, ¿no? Entonces, hacia los sistemas o shakers, pues es muy importante tener estas herramientas desde el origen de nuestro proceso, ¿no? Y esto sobre todo si nosotros vamos a hacer hibridomas o vamos a trabajar con nosotros mismos, vamos a modificar las células para obtener recombinantes, ya sea bacterianos o celulares, de células de mamífero, pues nos conviene tener, si nosotros vamos a hacer esos pasos, pues hay que tener las condiciones ambientales adecuadas para el mantenimiento del microorganismo y nosotros hacemos la recomendación de un shaker con un orbital de agitación de 25 milímetros para cultivos de alta velocidad que pueden llegar hasta 300 revoluciones o 400 revoluciones por minuto, manejo de volúmenes pequeños o intermedios hasta 2 litros y que se trabajen principalmente con cultivos microbianos que tengan buen soporte hacia el estrés hidrodinámico. Pero si ya estamos trabajando con células de mamífero o en algunos casos de insecto que llegaran a ser susceptibles a alto estrés hidrodinámico, pues la agitación no la queremos tan alta, pero sí queremos una, llamémosle, fuerza de gravedad que nos asegure una turbulencia y homogeneidad dentro del matraz que no afecte nuestras clonas recién modificadas, ¿no? Entonces, recomendamos un shaker con un orbital de 50 milímetros de diámetro que puede trabajar mayor volumen, ¿no? Desde 250 mililitros hasta 2 o 5 litros. Pero si nosotros estamos trabajando tubos de ensayo, como les comentaba, o placas de micropozo, y nosotros queremos tener un sistema de agitación pues muy enérgico o muy de mucha velocidad que me asegure la agitación homogénea en tubos de ensayo o en tubos de centrífuga, pues tenemos orbitales más pequeños que tienen una mayor vibración o una mayor agitación, llegando hasta 1000 revoluciones por minuto, ¿no? Entonces, hacia las herramientas ya en el escalado, hacia ya un bioreactor o un sistema de cultivo más grande y escalable, pues también queremos mantener las condiciones homogéneas de ambiente, temperatura, pH, oxígeno disuelto, y aquí la posibilidad de no solo monitorear y ver cuál es el valor que se tiene en ese momento, sino tener la posibilidad de controlar y mejorar las condiciones, ¿no? Que eso es lo que nos ofrece siempre un bioreactor. Y la ventaja, como les decía, de los cultivos o de los sistemas de tanque agitado es su versatilidad en cuanto a hacer sistemas abiertos que podemos introducir y sacar introducir medio de cultivo y sacar producto o células y escalarlo en algunos casos hasta 1000 litros de tecnología de acero inoxidable o salvo proyectos estudiados, de tener volumen mayor a 1000 litros de producción, ¿no? Pero muchas veces, como les digo, vamos a enfocarnos en los rendimientos. A veces llegar hasta un bioreactor de 1000 litros sí es para satisfacer demandas globales, para mejor demandas locales o demandas regionales, como sería en Latinoamérica, con bioreactores de 800, 700 litros, de 50 litros o de 100 litros, con un buen rendimiento podemos generar suficiente producto y muy buenos procesos, ¿no? Y ya por último, para diferenciar un poco más las características del shaker con el bioreactor, pues vemos las variables que se pueden controlar entre cada uno, ¿no? La temperatura, agitación y control de evaporación en los dos sistemas son 100% controlables. Hacia la presión
atmosférica o del recipiente y el flujo de aire. En el shaker todavía no podemos medir esa presión y ese flujo de aire dentro del matraz, y en el bioreactor sí podemos medirla e inclusive controlarla. Medir la concentración de oxígeno disuelto, pH, y adicionar algún sustrato o algún buffer en ambos sistemas hoy en día ya se pueden hacer. Hacia el control de gases exhaustos, en un bioreactor lo podemos hacer totalmente automático, en un shaker todavía no, sería poner un sensor por cada uno de los matraces y ahorita todavía no se tiene todavía esa tecnología. Hacia adicionar medio de cultivo y poder tener simulación en cuanto al shaker, una simulación de un lote alimentado ya se puede hacer, y en un bioreactor pues totalmente puedes tener lote alimentado y hasta sistemas continuos, ¿no? Con entrada y salida de material, ya sea medio y producto, ¿no? Y hasta el último, ya las características fisiológicas, hacia ver las, el crecimiento de la biomasa y algunas características del producto. En algunos sistemas en shaker lo podemos hacer y en el bioreactor 100%, ¿no? Se puede realizar. Entonces ya para terminar y pasar a la etapa de preguntas y respuestas, pues esta sería como una información para recordar, ¿no? Existen diferentes tipos de biofármacos y de hecho me faltó ahorita que veo que tengo tiempo, muchas veces pensamos en biofármaco, tengo que trabajar un organismo genéticamente modificado, célula de mamífero, un cuarto ISO con clasificaciones, con piso, con reducción de partículas, con indumentaria. Ese es el, llamémosle, el biofármaco más especializado. Pero si nosotros estamos hablando a lo mejor de lisados bacterianos, de cultivos de bacterias, a lo mejor estos productos como sinuberase, todos estos como lisados celulares o lisados bacterianos que tienen un efecto terapéutico al utilizarse, sí necesitan toda esta maquinaria o instalación de la industria farmacéutica, pero hacia el bioproceso pues, nos estamos ahorrando la modificación genética, los medios de cultivo, o sea, podemos hacer cultivos bacterianos con fines clínicos y terapéuticos, inclusive solo producción de biomasa, ¿no? Y cortar muchas de las etapas de downstream, obteniendo buenos rendimientos de biomasa, haciendo un lisado concentrado y después una pequeña separación, nosotros ya estamos obteniendo un producto biofarmacéutico, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, hacia la obtención de vacunas, muchas veces se sigue trabajando con embrión de pollo. Ahí se están ahorrando la parte del bioreactor o la parte del upstream, pero hay que tener mucho cuidado hacia los rendimientos y ahí es donde hay que gastar más hacia el downstream, ¿no? Entonces, muchas veces el rendimiento al trabajar de un bioreactor y un recombinante versus un embrión de pollo es mucha la diferencia. Tal vez puede ser mucha la inversión, o es, ¿no? Muchísima la inversión en una incubadora de huevos, y la inyección o la inoculación de cada uno puede ser muy barato comparado con el cultivo de un sistema de bioreactor con un microorganismo recombinante. Puede haber mucha diferencia, pero dentro del proceso, como les decía anteriormente, gracias a la nobleza, ya que se conservan muchos pasos, no importa si es proteína o antiveneno o solo bacterias y el lisado de estas bacterias, muchos de estos procesos o muchos de estos bioreactores, al menos nuestros bioreactores, son compatibles y flexibles para diferentes bioprocesos, ¿no? Entonces, creo que es importante no quedarnos con la idea de que a fuerzas tiene que ser un monoclonal o a fuerzas tiene que ser el recombinante de última generación. Podemos hacer lisados o concentrados bacterianos, inclusive hasta toxinas, ¿no? Producción de Botox, o sea, si necesitas todo el soporte de las instalaciones farmacéuticas y licencias a lo mejor para poder cultivar antrax o botulismo, o ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre de Vibrio botulinicum, pero las condiciones del cultivo, medios de cultivo y demás no son tan costosos y se están obteniendo, en este caso del Botox, pues un cosmético o un clínico cosmético, ¿no? Entonces, bueno, ya para finalizar, el mercado de los biomedicamentos es amplísimo, ¿no? Como les digo, podemos ir desde un lisado bacteriano hasta el anticuerpo monoclonal específico para
combatir las células de cáncer de tipo X, o sea, muy, muy específico, o muy general, ¿no? De generar un lisado bacteriano que fortalezca mi sistema inmune o mi sistema respiratorio o mi flora, o mi biota intestinal, y son productos biofarmacéuticos que a lo mejor no necesitan una inversión tan exorbitante como trabajar con los biofármacos de última generación, ¿no? Y como les digo, gracias a la naturaleza del bioproceso, pues un bioreactor nos puede servir para cultivar bacterias, levaduras, tal vez algas, o trabajar, modificar las levaduras y obtener vacunas recombinantes a partir de Pichia pastoris recombinada genéticamente, o hacer cultivos de bacterias y después lisarlas y obtener productos, o trabajar ya con células modificadas que produzcan proteínas o anticuerpos monoclonales, ¿no? Esa flexibilidad y esa conservación de las etapas del bioproceso nos favorece mucho a que no solo nos enfoquemos en los bioprocesos más costosos, ¿no? Podemos ser versátiles, ¿no? Y hacia los equipos de upstream, bueno, pues que pueden ser utilizados con diferentes productos, diferentes procesos, pero siempre buscando obtener un producto de calidad hacia el mercado biofarmacéutico y, como les decía al principio, las necesidades del paciente o del enfermo, ¿no? Que lo vaya a necesitar. Entonces, no sé si tuvieran preguntas, comentarios, pueden escribirlos ahí en el chat o en la caja de preguntas, o si posteriormente quisieran contactarnos, ya sea aquí a las líneas de Equipar, o si no, hay a mi correo electrónico y mi teléfono, me pudieran contactar para seguir en contacto, resolver dudas o preguntas y ver diferentes temas, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Mario, por la presentación, por toda la información que nos acabas de compartir. La verdad es que yo creo que para muchos que a lo mejor apenas están comenzando esta etapa de desarrollo y crecimiento, pues seguramente les estará siendo bastante útil. Como comenta Mario, si hay dudas o preguntas en general, acuérdense que en la parte del Teams hay una sección que dice PIR, que es específica para todas las dudas y preguntas que tengan. También les estarán compartiendo, perdón, a través del chat una liga de una encuesta de SurveyMonkey. Sobre todo es importante por dos cosas. Si ustedes tienen alguna solicitud de asistencia a este seminario, bueno, a este webinar, perdón, sin problema les podemos generar una constancia de participación, y también, pues, si tienen alguna duda que a lo mejor no salga en este momento, pero sí más adelante, sin problema también siéntanse con la confianza de responderla, hacerla, de dejarnos sus datos, sobre todo a lo mejor un teléfono o correo electrónico para que nosotros podamos contactarnos con ustedes y de manera personal podamos resolverla, ¿no? Entonces esa información, les decía, ahorita se las irán publicando seguramente en la parte de la encuesta. Sí, ya vi que ya se las puso mi compañero Julio para que lo podamos resolver. Y como comentas, Mario, también aprovechando que tenemos un buen tiempo del webinar, si pudieras comentarnos un poquito acerca del bioreactor que tenemos allá atrás. Como bien decías en la presentación, si bien a lo mejor en algunos casos podemos también comenzar a trabajar a nivel shaker, ya vimos en la tablita al final que pues realmente no podemos tener toda la información que nos encantaría tener, sí por lo menos ir trabajando o ir comenzando, pero no todo lo que pudiéramos obtener de información a través de un bioreactor, ¿no? Ya de este bioreactor que tenemos ahí atrás, perdón, pues para trabajo en mesa, ¿no? Entonces, si pudieras comentarnos un poquito del bioreactor, nada más para que, pues bueno, aquellos que lo hayan visto o lo quieran conocer, pues sin problema, lo tenemos inclusive para demo este bioreactor. Sí, sí, muchas las características de este bioreactor, como bien dices, un bioreactor de mesa. La demostración, este sistema o este vaso que tiene aquí es de 6 litros de volumen total, 4 litros de volumen de operación, pero tenemos otros recipientes más pequeños que pudieran ser de 1 litro para trabajar 100, 200, 150 o 200 mililitros de volumen y poder hacer procesos. Muchas veces pruebas de concepto se pueden hacer en volumen pequeño y que nos obtenemos muchísimos datos o muchísima información sobre la naturaleza y el comportamiento de nuestro microorganismo. Entonces aquí nosotros podemos controlar temperatura,
pH, oxígeno disuelto, agitación, adición de ácido, base, antiespumante, podemos controlar de forma automática la espuma o invertir el sistema de antiespumante y ponerlo como un sistema de adición de medio de cultivo. Entonces podemos trabajar a volumen constante y hacer sistemas de lote alimentado o sistemas de cultivo por lote sin modificar nada. Es un sistema que ya viene con 4 bombas peristálticas, 2 están ligadas a control de pH con ácido y base, una para el control del antiespumante y una cuarta bomba que queda libre y disponible para hacer adición de medio de cultivos o cosecha, ¿no? No, porque vengan ligadas no quiere decir que es obligatorio que hagan eso. Podemos, ya, por así decirlo, desenchufarlas, por ejemplo, del control de pH y trabajarlas de forma independiente. Y este es un bioreactor muy amigable, muy fácil de utilizar. Si se fijan, la footprint o la huella de instalación es bastante compatible con cualquier laboratorio. Este, lo tenemos ahorita de demostración, este equipo, si a ustedes les interesa hacer alguna prueba o venirlo a ver cómo funciona, tener más información de este sistema, con gusto podemos ofrecerla y que vengan a conocer nuestros equipos, los vean en persona y que vean que son bastante prácticos. Podemos hacer diferentes prácticas y ensayos que pudieran ser interesantes para sus procesos, ya sea de producción de biofármacos, investigación general, academia, docencia, proyectos de maestría, proyectos enfocados hacia la obtención de un producto o formación solo de biomasa como producto, en fin, son bastante versátiles el uso del bioreactor y al tener varios recipientes o varios volúmenes de operación, se puede ajustar a sus necesidades de proceso, tanto investigación docente básica como ya una investigación con un propósito firme de obtener algún producto, ¿no? Perfecto, Mario. Y nada más como duda general, ¿es posible la integración de sensores avanzados como biomasa, CO2 o algún otro tipo de sensor en ese sistema? Sí, sí, como es de demostración, pues ya viene con sus sensores estándar, ¿no? Pero a un equipo que ustedes compren o que ya tienen y que quieren optimizar, se le pueden agregar sensores de biomasa, ya sea invasivos, o sea, un sensor que vaya dentro del recipiente y que esté midiendo mediante absorbancia el crecimiento, o un sensor externo que sea un haz de luz que se pega aquí en el vidrio y que está midiendo biomasa en tiempo real. Se pueden agregar analizadores de gases de exhaustos, o sea, para conocer qué tipo de gas es el que está saliendo del bioreactor. Normalmente se mide oxígeno y CO2, tal vez humedad y presión, para poder tener el balance de materia y poder hacer el cálculo del QR o la transferencia de oxígeno. Se pueden poner analizadores de gases externos, se pueden poner balanzas o celdas de carga para poder hacer sistema automatizado de alimentación. De por sí ya lo trae en función a la bomba, puede hacer alimentación continua. Pero si nosotros agregamos un par de balanzas o una balanza, pues el sistema es mucho más preciso hacia la dosificación y podemos hacer pausas o intermitencias, ya sea con el software o con el uso de las balanzas. También se le pueden agregar sensores internos para medir CO2 disuelto o CO2 gaseoso. Se pueden poner, ¿qué otros sensores? De presión, si ustedes quieren regular, el equipo trae un sensor de presión, pero principalmente es para seguridad, ¿no? Que al ser un recipiente de vidrio no se vaya a presurizar. Pero si ustedes quieren hacer control de presión, aumentar presión osmótica o presión atmosférica para generar algunos cambios metabólicos o de proceso del microorganismo durante el proceso, se pueden agregar sensores de presión y controladores automáticos o válvulas de apertura y cierre para el control. ¿Qué otros sensores se pueden poner? Creo que ya los clásicos: temperatura, pH, oxígeno disuelto, biomasa. Se puede acoplar por el sistema de muestreo que tiene, se puede acoplar a un analizador externo de diferentes moléculas que tome la muestra de forma automática y que la analice, ¿no? Ese sería un sistema que puede analizar metabolitos, a lo mejor como glucosa, glutamato, amoníaco, acetato, en fin, diferentes. Creo que es GSI, creo que ustedes tienen
distribución de esa marca, entonces se puede acoplar uno de esos sistemas a medir directamente en el bioreactor o el sistema clásico de tomar una muestra y llevarla a analizar y después hacer los controles pertinentes aquí en el bioreactor, ¿no? Entonces sí se puede automatizar hasta donde el bolsillo y la imaginación alcance. Claro que sí. Como bien comenta Mario, en realidad, de acuerdo a las necesidades que tengan, se puede crecer tanto como ustedes deseen o necesiten, obviamente, en estos sistemas. Y pues todo lo que acaba de mencionar, sensores, sistemas acoplados o que forman parte, que podemos ofrecer, perdón, son obviamente ya sea de la marca Inforce o también acuérdense que nosotros como Equipar, pues son equipos o sistemas que también podemos ofrecer y que pueden trabajar en conjunto con estos equipos, ¿no? Ya comentaba, por ejemplo, nuestros analizadores de YSI con los cuales pudieran ustedes trabajar análisis de glucosa, lactato, etcétera, algún metabolito importante, lo podemos hacer sin ningún problema, ¿no? Entonces, pues les digo, siéntanse con la confianza de acercarse y si tienen alguna duda e inquietud, pues lo podemos revisar. Ya nada más rápido aquí, Mario, nos preguntan en el chat que si en el crecimiento de Clostridium o anaeróbicos en general, ¿cómo se podría hacer su escalamiento en estos bioreactores? Ah, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Por ejemplo, todos nuestros bioreactores tienen la posibilidad de trabajar aerobios o anaerobios. En este caso, por ejemplo, este bioreactor que está enfocado para cultivo microbiano, en la parte trasera tiene dos entradas, una originalmente o estándar es aire y oxígeno, pero nosotros podemos modificar el display y el controlador, y en lugar de que trabaje hacia favorecer la concentración de oxígeno disuelto, podemos trabajarlo en cultivos anaerobios. Y entonces, en lugar de conectar aire y oxígeno, conectaríamos nitrógeno y una mezcla de gases anaerobios que ya es comercial, o inclusive puede ser solo CO2 o ¿qué otro? Nitrógeno con CO2, creo que helio o otro gas inerte aparte del nitrógeno que sirva para desorber oxígeno y el mismo sensor te va a ir midiendo un valor negativo o un valor cercano a cero para mantener la anaerobiosis y poderlo crecer en el bioreactor. En el shaker es un poco más difícil porque se tiene que hacer por cada matraz, conservar la anaerobiosis o la baja concentración de oxígeno en el matraz. Se puede hacer con matraces herméticos sellados con tapa, agregando nitrógeno o mezcla de anaerobiosis y agitándolo, pero es más complicado porque cada que se muestre se abre y entra aire, ¿no? Entonces, en el bioreactor es mucho más fácil porque ya tenemos un sistema continuo de desorción de oxígeno mediante la inyección de nitrógeno y algún otro gas que no contenga, mezcla de gases que no contenga oxígeno. Pero sí, sí se pueden hacer cultivos y se pueden hacer desde muy pequeñitos, ¿no? Con este sistema a lo mejor de 1 litro, trabajarlo a medio litro o 250 mililitros, hacer pruebas de concepto, ver la factibilidad de un bioreactor para cultivo de anaerobios y listo, ¿no? Sobre todo si lo vemos en el tema de biofarmacéutico, pues algunas toxinas de las cuales se hacen vacunas crecen en anaerobiosis, ¿no? Entonces sí, sí se pueden hacer cultivos anaerobios en el bioreactor. Perfecto. Y también acá nos hacen otra pregunta de cómo se garantiza la limpieza y esterilidad en los equipos de planta piloto que maneja Inforce. Ah, nosotros tenemos los dos sistemas de esterilización clásico, ¿no? El CIP o el Clean in Place, por sus siglas en inglés, CIP, o el Steam in Place, vapor en el sitio, ¿no? Ya sea, estos sistemas se esterilizan en autoclave, o sea, si se fijan, es un recipiente pequeño que se transporta, se mete a un autoclave y ahí se esteriliza previo a su limpieza y desinfección, pero se esteriliza todo, se esterilizan mangueras, botellas de suministro, las conexiones y los cabezales de las bombas que van a hacer la alimentación, se esterilizan junto con los sensores y con todo el bioreactor. Entonces, cuando nosotros sacamos el sistema, que ya viene todo ergonómico en esta jaula o en este soporte, lo esterilizamos y ya queda todo estéril. Tenemos sistemas de limpieza en sitio para bioreactores más grandes, donde lavar 10 litros o un recipiente de 10 litros es más complicado. Tenemos un sistema de LabSip, que este sistema ayuda a la limpieza automática del recipiente de cultivo, con algunas tuberías, con la toma de muestra y con todas tuberías en cuanto a las externas, ¿no? Estas normalmente se recomienda que sean nuevas o limpias o estériles, pero el SIP
limpia por adentro todo lo que entra en contacto con el medio de cultivo y con el cultivo, lo deja sanitizado y en algunos casos y con algunos ciclos extra podemos asegurar que hasta se queda estéril, ¿no? En cuanto a sistemas automáticos. Y también podemos tener para bioreactores ya in situ más grandes, tanto el sistema de SIP o de Clean in Place, que son bombas automáticas con spray balls que ayudan a lavar por completo el tanque, y un sistema de inyección de vapor, ya sea con una caldera que ustedes ya tienen o un sistema que nosotros podemos incorporar al bioreactor para que sea la esterilización completa del bioreactor, ya sea tanque lleno con medio de cultivo o con agua, o tanque vacío, el puro tanque con tuberías y componentes, ¿no? Entonces, tenemos sistemas de esterilización en sitio con vapor o de limpieza en sitio con sanitizantes, detergentes y solventes. Pero sí, para recipientes más grandes de medio litro, de 10 litros en adelante, tenemos esos sistemas de limpieza automática. Para bioreactores pequeñitos de 5 litros para abajo, el sistema sería muy costoso o muy sofisticado para la limpieza de sistemas tan sencillos como vidrio y acero inoxidable, ¿no? Perfecto. Y una pregunta relacionada a esto es si los sistemas cumplen con regulaciones, me imagino que buenas prácticas de fabricación y si es posible hacer validaciones. Sí. A este bioreactor no, es que es el más básico o más sencillo por el tipo de software y demás, pero a partir de LabForce y Multiforce en adelante a todos se les puede hacer sistemas de validación, ya sea FAB o SAT, o sea, desde fábrica o en la instalación, o si ustedes quieren hacer calificaciones de operación o de desempeño, tanto a nuestros shakers como a bioreactores de LabForce en adelante, se les puede hacer se les puede hacer su documentación y su carpeta de validación y de calificación. Perfecto. Hay una pregunta que nos hacen, dice, indicar diferencias entre cultivos en fermentador de bacterias, E. coli, levaduras, por ejemplo, piquia y células eucariotas CHO. No sé exactamente a qué se refiere la pregunta, pero algún comentario que nos puedas dar, Mario. Sí, sí, esa pregunta, por lo que entiendo, es las diferencias en cuanto a la operación y sí es muy relevante y muy importante, ¿no? Porque los cultivos de bacterias y levaduras son resistentes a estrés hidrodinámico, ¿no? O sea, nosotros podemos tener, no se ve muy claro, no, así se ve, podemos tener en este reactor paletas Rushton, propelas, perdón, Rushton de 6 paletas planas que generan mucha turbulencia y que es favorable para bacterias o levaduras, ¿no? Inclusive algunos hongos. Pero si nosotros estamos trabajando y esa agitación y esa turbulencia es muy energética y un número de Reynolds alto, no es turbulento. Pero si nosotros estamos trabajando con células de mamífero, inclusive células de mamífero nativos o modificadas genéticamente, pues llegan a ser susceptibles a los golpes que da la vida, los golpes de la agitación y la turbulencia pueden ser contraproducentes mecánicamente por un golpeteo, ¿no? Y además un estrés hidrodinámico que se hacen micro remolinos que pueden romper o lisar las células. Entonces, para evitar eso, los cultivos de células de mamífero, algunos hongos y algunas células de insecto, se utilizan motores de menor potencia, un sistema de agitación de hoja inclinada o de propela marina, que en lugar de generar flujo radial, genera flujo axial. Entonces, en lugar de que el líquido pegue en la pared y genere turbulencia, el líquido sube y baja a través de la columna del medio de cultivo, generando un medio rango de turbulencia, favoreciendo la transferencia de oxígeno, pero sin generar microremolinos que puedan romper las células. Y eso es muy importante, ¿no? Si ustedes van a estar trabajando con células de mamífero, es importante tener un control hacia la agitación y la mezcla de gases, porque el medio de cultivo que se utiliza para células de mamífero son medios ricos, ¿no? Muchas veces hasta les agregamos excesos de proteínas como sueros o componentes animales para favorecer ese medio de cultivo. Si nosotros metemos mucho oxígeno, podemos oxidarlo y en algunos casos generar radicales libres. Para evitar eso, el control automático de un bioreactor para cultivo de células tiene la contraparte para que no se
inyecte mucho oxígeno, puede inyectar nitrógeno y mantener un nivel óptimo de concentración de oxígeno sin llegar a un exceso. En un cultivo bacteriano, el exceso es favorable. Si tú tienes mucho oxígeno, salvo que el medio te lo permita, ¿no? Normalmente son medios sencillos que no llevan hidrolizados, ni concentraciones de proteínas, ni sueros, ni este tipo de elementos. Entonces podemos tener una alta concentración de oxígeno, el microorganismo aerobio lo va a respirar a su conveniencia y a su favor, y entonces nunca tenemos una sobredemanda de oxígeno, siempre se está aprovechando, a diferencia del cultivo de células eucariotas, que sí tienen una limitante de respiración y pudiéramos tener un concentrado de oxígeno que en lugar de que sea respirado se vaya a radicales libres o a oxidar el medio de cultivo, ¿no? Entonces sí es importante tener diferentes condiciones de cultivo, como lo veíamos en los shakers, ¿no? Para bacterias y levaduras, 25 milímetros de orbital, para células de mamíferos 50. Lo mismo pasa para bioreactores, para células de mamífero tener menor agitación y la posibilidad de inyectar aire y nitrógeno para desorber y controlar, y para la agitación que no sea tan turbulenta hacia las células de mamífero. Perfecto. Y como comentaba, bueno, ahora sí que haciendo referencia a la duda y lo que comenta Mario, pues bueno, considerar que sin problema podemos como darles este asesoramiento, justo para eso estamos o está Mario como especialista, ¿no? De acuerdo a la aplicación que tengan, si no tienen como bien definido cuáles son los parámetros importantes, bueno, al menos podemos ir con un punto de referencia con lo que ya se tiene documentado para que nosotros, o bueno, más bien ustedes, puedan comenzar a trabajar. Hay otras dos últimas preguntas que nos hacen. Una es de Edith Cortés que dice, ¿cómo se pueden asegurar la estabilidad genética de las cepas modificadas conforme se escala el proceso? Híjole, esa es pregunta clave de todo genetista o de experto. Yo la verdad ya tiene muchos años que no hago modificaciones. Llegué a hacer algunas de BL21 y ya hace muchos años, pero sí, siempre es muy importante. Yo creo que antes de correr debemos de caminar y esto es bien importante, o sea, poder lograr la estabilidad de nuestra clona o de nuestra cepa antes de llegar a un sistema de volumen alto, siempre es lograr la estabilidad, lo podemos revisar, o sea, hacia el aspecto genético y de características moleculares, la verdad ya no tengo experiencia, no sé qué contestarte, pero hacia el área del bioproceso sí es bien importante tener las condiciones estables que sabemos que le gusta a nuestra nueva especie o a nuestra clona, ¿no? La temperatura, la humedad, el pH, eso controlarlo desde bien pequeñito y no pequeñito de que sea joven la célula, sino también que sea pequeñito desde el volumen, ¿no? Muchas veces puede haber efecto Pasteur y tú puedes tener una clona muy buena, pero el medio de cultivo que estás utilizando tiene exceso de fuente de carbono o de fuente de nitrógeno, y ese mismo exceso inhibe el crecimiento. Aunque tú tengas una cepa muy buena, sí se tiene que hacer un screening de diferentes condiciones del medio que te asegure el crecimiento de esa cepa, y muchas veces por su propia supervivencia, esas condiciones van a estabilizar el crecimiento del microorganismo, salvo las construcciones, te vuelvo a repetir, ¿no? Las construcciones genéticas y de la inserción del plásmido y de los locus y en fin, todas estas condiciones de la clona. Pero ya hablando hacia un ambiente, lo que veíamos, casa, comida y sustento, sí es importante tener una incubadora que te esté dando temperatura homogénea, que sea temperatura estable durante todo el tiempo que vas a mantener tu cultivo, que si hay oscilaciones de humedad sean lo menos posible o que puedas medirlas, ¿no? ¿Qué tanto está oscilando la humedad? Y que tú puedas ver desde condiciones muy iniciales, ver cómo se comporta y tener el control. Creo que es bien importante en cuanto a las condiciones ambientales, que en estas clonas impactan muchísimo, ¿no? O sea, el no tener un ambiente húmedo y que tu medio de cultivo se evapore, afecta muchísimo. A mí me llegaba a pasar, ¿no? Que la incubadora con la que trabajaba no tenía un control de humedad y constantemente tenía que estar cambiando la humedad o metiendo la charola para mantener la humedad, porque en el fin de semana se evaporaba, medíamos la osmolaridad
del medio y la presión había cambiado, ¿no? Y esa presión nos pegaba a nuestra clona. Entonces, ese tipo de detalles, sí son bien importantes y los puedes mantener en un buen shaker o en un sistema de incubación que te asegure esas condiciones a largo plazo, ¿no? O sea, que tú puedas irte un fin de semana y, híjole, cayó el 20 de noviembre, vámonos el lunes, ¿quién viene? Pues tú nada más vienes a ver qué pasó, ¿no? Y pues que esa persona llegue con la confianza y tranquilidad de que el proceso no le cambió, o al menos las condiciones ambientales no le cambiaron y que solo sea revisar que todo esté ok y vámonos, ¿no? Entonces, eso depende mucho de los equipos que estamos utilizando durante el proceso, ¿no? Más, como te decía, las cuestiones de genética, que ahí sí ya no domino. Perdón, gracias Mario por esa respuesta. Y la última pregunta que te digo que tenemos en el chat es de Julián Mera. Nos dice, ¿cuentan con algún bioreactor que no utilice agitación mecánica o propela? Igual ahí valdría la pena que nos contaras, Julián, ¿no? ¿Cuál es la aplicación que tienes o la necesidad que tienes? Pero bueno, hace esta duda si existe Ujú. algún otro sistema que no tenga este tipo de agitaciones. En nuestro portafolio, no todos nuestros bioreactores son tipo tanque agitado, pero si nos vamos hacia nuestros shakers, pues son de agitación orbital. Podemos poner recipientes de 1 hasta 5 litros dentro del orbital con estos firm batch o botellas de fermentación que caben en nuestros shakers. No hay un sistema mecánico que esté literalmente golpeando al microorganismo, sino tan solo lo está sacudiendo y podemos tener procesos o cultivos hasta de 3 litros o de 5 litros, ¿no? Sin la intervención de un elemento mecánico que esté haciendo la agitación. El elemento mecánico de agitación en este caso está por fuera y sí se generan un poquito mayores transferencias de masa, ¿no? Al menos trabajando en el orden entre las 200 y 400, 200 y 320, 350 revoluciones por minuto. Ujú. Perfecto. Pues esas son todas las dudas que había, Mario. Muchísimas gracias a todos por su participación.